primera temporada de Cultura y Desarrollo, un podcast producido por Banasta Mediaciones Arte y Cultura para dialogar con gestores culturales, académicos, líderes sociales y políticos en torno al significado que tiene la cultura, saber cuáles son sus retos, destacando la necesidad de pensar la diversidad en clave de los territorios, la inclusión y la paz. Mi nombre es Lalita Guillén y los estaré acompañando en este recorrido junto a Clara Mónica Zapata para propiciar el debate en el universo cultural. Bienvenidos. Hoy compartimos una vez más este espacio de diálogo y reflexión en el que nos acompaña Diana Guerra, historiadora de la Universidad Católica de Perú, especialista en gestión cultural. Diana ha centrado sus investigaciones en el tema del patrimonio, ha trabajado en PROMPERÚ, organización encargada de la promoción del país en el exterior. Ha trabajado también en el Ministerio de Cultura del Perú y actualmente está vinculada a la gestión cultural desde el ámbito académico. Muchas gracias, Diana, por estar en este espacio en el que exploraremos la relación entre el turismo y la cultura. Bienvenida. Mi nombre es Diana Guerra, soy de Lima, Perú. Estudié historia en la Universidad Católica de Perú, pero después decidí especializarme en gestión cultural. Digamos que el camino me llevó a centrarme muy prontamente y creo que justamente por la vinculación con la historia, en el tema del patrimonio. Desde tu experiencia en la cultura, tanto en el ámbito académico como en el sector público, ¿cómo crees tú que sea posible llevar a cabo un proceso de dinamización de la cultura y de sus valores implícitos desde los factores identitarios en la mediación del turismo? Esta pregunta nos permite vincular dos aspectos que conoces bien y has trabajado rigurosamente. Es justamente pensar la promoción de los territorios en clave turística como un asunto que va de la mano de la gestión y del desarrollo cultural. Yo creo que esa relación es una relación positiva. Yo sí creo que es una relación positiva. Sí creo que la cultura se dinamiza en un buen sentido. Creo que crece, creo que se expande, creo que se difunde, creo que crea orgullo, creo que se fortalece. Cuando se vincula con el turismo, un turismo responsable, un turismo bien gestionado, un turismo consciente, que la visita turística y la participación del turista no solo es un tema de generar ingresos económicos, creo que ahí está el punto central de todo, que el vínculo entre turismo y cultura no solo se trata de que un sector le provee recursos económicos al otro, sino que es un encuentro entre personas, personas de distintas culturas. Y ese encuentro va a generar distintas experiencias y distintos aprendizajes. Entonces, esos aprendizajes evidentemente van a traer digamos, la cultura que visita un determinado destino deje determinados aprendizajes en el lugar, enseñanzas, y se lleve también determinadas enseñanzas, y la comunidad anfitriona de la misma forma también comparte su propia cultura, sus propias costumbres, sus propios paisajes, se empodera de alguna manera porque también toma las decisiones y participa y gestiona su propio espacio. Entonces, creo que es una relación que se vuelve beneficiosa cuando hay una gestión bastante cercana y bastante responsable de cómo debe de ser este encuentro entre estos visitantes que vienen de otro lugar y esta comunidad anfitriona que los recibe, ¿no? Ahí hay un intercambio mutuo de saberes, hay diálogos de distintas culturas, hay aprendizajes, hay lenguas que se intercambian, ¿no? Yo llego con mi lenguaje, con mi inglés, por ejemplo, a un destino en el que hablan quechua, ¿no? Entonces yo llego con mi inglés y trato de comunicarme con alguien que habla quechua y voy a tratar de hacerle preguntas y esa persona me va a tratar de responder en su propio idioma y hay un intercambio ahí muy interesante. Y probablemente lo que deba de suceder es que yo me vaya a mi país de vuelta con algunas palabras en quechua aprendidas
y comprendiendo lo que hay detrás de todo este lenguaje nuevo, y que esa persona que me ha conocido aprenda también y haya recibido algún tipo de información del sitio de donde yo vengo y de la cultura de donde yo vengo. Yo creo que esa es la riqueza del turismo. Lo que pasa es que es cierto que muchas veces ese encuentro entre estos dos sectores ha sido visto desde un punto de vista muy depredador, ha sido llevado y gestionado, digamos, de forma bastante irresponsable, y eso pues ha tenido consecuencias negativas, ¿no? Entonces eso hace también de que mucha gente, muchas comunidades, muchas poblaciones locales escuchan de turismo y lo rechazan, o tienen una idea equivocada de lo que es, ¿no? O se dice que el turismo es algo muy destructivo, y no necesariamente lo es. Creo que a veces inclusive una cultura, una comunidad anfitriona puede aprender a apreciar su propia cultura gracias a los ojos de externos o de terceros que me hacen ver cosas de mi propia cultura que yo no he apreciado. Entonces, ese encuentro me parece sumamente rico y da para, hay que analizarlo mucho ese encuentro, hay que estudiarlo mucho, hay que ver cuáles son las consecuencias que se da, el impacto que tiene ese encuentro a lo largo del tiempo, ¿no? Eso no sucede, no necesariamente se estudia ni se analiza a lo largo del tiempo cómo van cambiando estas comunidades que reciben y cómo van cambiando ese turista que se regresa a su tierra. Tampoco se le hace un seguimiento de cómo va impactando esos lugares a los que ha visitado y cómo va cambiando él mismo en su cultura, ¿no? Es un tema bastante amplio y creo que todavía hay un camino bastante largo por investigar. Creo que hay algo muy importante en tu discurso y es el asunto de la validación. En Colombia, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de espacios y lugares biodiversos, hermosos, únicos en la geografía continental, pero pareciera que constantemente necesitamos de una validación externa que nos diga que nuestros espacios realmente tienen un valor. Pareciera entonces que hay una cierta dificultad desde los propios territorios de identificar y reconocer con claridad la potencia que tienen las tradiciones, las manifestaciones culturales autóctonas. Entonces, me parece pertinente y necesario gestar procesos de formación que nos orienten al reconocimiento de los propios territorios como entornos valiosos para la cultura y el desarrollo. ¿Cómo crees tú, Diana, que pueda gestarse ese proceso de formación que le permita a las comunidades reconocer el valor de sus territorios y vincular su identidad a ese valor? La generación de estas estrategias, creo, impactaría positivamente procesos de turismo en la medida en que permitiría comprender el territorio turístico no solo como un activo que contribuye al crecimiento económico, sino como un espacio de desarrollo identitario. Esa es una pregunta compleja porque tiene que ver mucho con el motivo por el cual una comunidad se plantea iniciar y dar sus primeros pasos en el turismo. Lo que ocurre lamentablemente en Latinoamérica es que la mayoría de las comunidades que se animan a entrar al turismo son comunidades que han abandonado otras actividades económicas, ¿no? Entonces ya no hay esa, digamos que la agricultura ya no está funcionando como antes, o la ganadería ya no está funcionando como antes, o hay una migración muy grande de jóvenes que se están yendo, están dejando la tierra de los padres y se están yendo a las ciudades. Entonces hay un abandono también, ¿no? Y ya no hay esa mano de obra para trabajar la tierra, para trabajar con los animales, etcétera. Y entonces empieza a ver, bueno, ¿y de qué vivimos, no? Y a veces con demasiada simpleza, a veces con demasiada simpleza, otras veces no, viene la idea de, turistas, ¿no? Porque tenemos el río, porque tenemos la montaña, porque tenemos una plaza, un parque, porque tenemos una pileta o porque tenemos un malecón, ¿no? Creemos que eso es suficiente para atraer turistas, y a veces lo hacemos nuevamente cayendo en que hay la idea además de que el turismo es dinero rápido y fácil, ¿no? Porque el turista
muchas veces representa en sí mismo el dinero, ¿no? Ese turista lo ves como el que literalmente está cargado de dólares o de euros. Creo que todas esas visiones son equivocadas. Creo que las comunidades tienen que optar y decidir en conjunto si desean trabajar o ser un destino turístico, en primer lugar, como una opción o como un complemento al desarrollo de una actividad económica en conjunto con otras. ¿Sí? En primer lugar, eso. Vamos a desarrollar una actividad económica que sea sostenible, que sea amigable, que nos permita trabajar además hombres, mujeres, ¿no? Que permita desarrollarnos profesionalmente. Ese es en un primer lugar. En un segundo lugar, creo que lo que es muy importante también es que es este proceso de identidad pasa por lo primero que hay que hacer es reconocer cuáles son esos elementos que me distinguen como territorio de los demás territorios y que pueden hacer que alguien que nunca ha estado aquí y que no me conoce y no tiene referencias mías, le parezca interesante venir a verme porque nunca ha visto algo parecido, ¿no? Entonces, ¿y qué cosa es eso que me diferencia de los demás, ¿no? ¿Qué cosa es? Entonces, eso, y fíjate que no necesariamente pasa por esa montaña, por ese río, por ese parque, por esas construcciones que podamos tener o por esa naturaleza que podamos tener, porque mucha de esa naturaleza se comparte en el mundo. Volcanes, ríos, montañas, áreas naturales protegidas, ¿no? Animales de esta especie, etcétera. Eso se comparte en el mundo. Y las construcciones de determinado tipo, ¿no? Vas a encontrar iglesias con determinado estilo arquitectónico aquí y probablemente uno muy similar allá, pero lo que no vas a encontrar es esa calidez que puede tener esa comunidad en un pueblito del Cusco, en Perú, en una comunidad que viste de determinada manera, que tiene tradiciones muy antiguas, que habla quechua y que tiene una idiosincrasia diferente y en la cual vas a encontrar historias y saberes muy particulares que no los vas a encontrar en las comunidades de alrededor y que están vinculadas, por ejemplo, a su tierra de una forma determinada, distinta a las demás. Entonces, una de las primeras ejercicios interesantes que hay que hacer es saber reconocer esos elementos identitarios que te permiten sobre eso construir, ya vamos a utilizar un lenguaje más comercial, digamos, de turismo, una oferta para que aquel visitante que desee venir pueda venir a reconocer lo que yo tengo, pueda tener también, nuevamente, utilizando un lenguaje marketero, comercial, etcétera, ¿no? Pueda tener esas experiencias que yo deseo ofrecerle y se pueda llevar, en resumen, un pedacito de mi cultura, ¿no? Y pueda irse a su... Ojo, pero no estoy diciendo que se lleve una, ¿no? Porque ahí también hay una, es que me río porque es muy gracioso cuando los turistas creen que yo yo me voy a llevar una piedrita de Machu Picchu, o me voy a llevar una piedrita de Chichen Itza, o una piedrita de la muralla china, y de esa forma me estoy llevando un pedacito de ese lugar. En realidad, tú te estás llevando ese pedacito sin necesidad de que sea algo físico dentro tuyo. Está dentro tuyo. Ni siquiera necesitas tomar la foto, está acá, está en tus ojos, está en tu cabeza, lo que viste, lo que conversaste, lo que aprendiste, esas nuevas palabras, esa comida extraña que comiste, esos sabores que sentiste, esos olores, esas cosas que tocaste, todo eso es lo que te llevas de un lugar. Claro, muchas veces los souvenirs vienen a ser esos elementos tangibles que me permiten decir, sí, yo estuve en Machu Picchu, yo estuve en Chichen Itza, yo estuve en la muralla china, ¿no? Pero son un complemento. El resto te lo llevas adentro.
Y esos elementos son los que visitamos lugares, sabemos reconocer en los territorios, ¿no? Sabes reconocer en los territorios esos elementos que la población ha sabido trabajar, ha sabido identificar, ha sabido reconstruir una historia y una memoria en torno a esos recursos. ¿Sí? Es decir, fíjate que al final, si hay que resumir el encuentro entre turismo y cultura, es que es el encuentro de personas, de experiencias, de memorias, ¿no? Lo que te llevas es eso, lo que yo te decía hace un rato, te llevas olores, te llevas sabores, te llevas palabras, te llevas gestos, te llevas todo lo que has visto, todos esos paisajes que se te quedan en la retina. Creo que tocas un punto esencial y es la trascendencia de la experiencia turística como algo que va más allá de la visita a los territorios y se instala en el reconocimiento y el acercamiento a los imaginarios colectivos, a la historia y a las identidades de las culturas. Y quiero entonces que problematicemos un poco más este asunto, pensando por ejemplo en los casos en los que el turismo cultural, por el mismo devenir de la actividad, comienza a transformarse en un turismo invasivo, que afecta la vida de las comunidades, deriva en sobrepoblación y permea los ecosistemas. ¿Qué estrategias podríamos implementar para evitar que un turismo cultural mal orientado genere un impacto negativo? Beri. Bueno, eso que tú estás preguntando ocurre muchísimo. Nos ocurre, por ejemplo, aquí en Perú tenemos el caso de Machu Picchu, que sufre una presión impresionante, sobre todo del empresariado y de los propios pobladores y de muchas personas que desean que cada vez entren más turistas, se rompe el aforo, esos límites de capacidad de carga que se ponen no se respeten, ¿no? Entonces, no le pongas solo 3.000 personas, por favor, que entren 10.000 al día, porque eso va a traer mucho más dinero. Yo creo que ahí está justamente el problema de lo que ocurre y lo ves también en sitios arqueológicos en México y en tantos lugares, áreas naturales y en playas también. He tenido la oportunidad de visitar Cancún y me preguntaba cómo es que el ser humano que busca playa puede entender que eso es playa. Me refiero por eso a grandes construcciones hoteleras, en la que todo termina siendo artificial y prácticamente nada es ya natural, en la que estamos invadiendo esas costas, en las que estamos transformando esas costas, ¿no? Entonces, y lo que vemos aquí en Perú es una presión hacia un sitio arqueológico que además es un santuario histórico, es decir, también es un área natural protegida donde hay animales, por cierto, especies en peligro de extinción, eh, en los que la presencia de miles de personas diariamente le ponen una presión ambiental, una afectación al medio ambiente, al suelo, al agua, una contaminación sonora de todo tipo muy grande. ¿Por qué suceden estos casos? ¿Qué es lo que llevan a que ocurra esto? Bueno, ese es un debate bastante amplio, ¿no? Yo creo que se nos ha ido un poco de las manos el turismo. Nosotros hemos hablado siempre, antes de la pandemia, se hablaba de dos tipos de turismo. A grandes rasgos se hablaba de dos grandes tipos de turismo, el turismo masivo y el turismo cultural. El turismo masivo, ¿no? Sol y playas, ahí estaban las masas de gente llegando en los cruceros y en los miles de aviones que aterrizan en determinados destinos, como Cancún, por ejemplo, etcétera. Y por el otro lado tenías el turista cultural, que viajaba, ¿no? En grupos mucho más pequeños, con intereses patrimoniales, históricos, culturales, un turista más educado, que no iba a sitios masivos, que no necesariamente viaja solo en verano, sino que viaja en cualquier momento del año. Eso
al momento que empieza la pandemia, ya no era real. Eso ya no existía. Porque al final el turismo cultural se había vuelto también un turismo masivo. El turismo cultural había dejado de ser ese turismo de nicho, de intereses especiales, para convertirse en un turismo masivo también. Creo que lo que nos gana es la ambición. Creo que cuando se gana $1 se quiere ganar 10, y cuando se gana 10 se quiere ganar 100, y cuando se gana 100 quiero 1000 y 10.000 y 100.000. Hay una dinámica ahí de seguir recibiendo e incrementando más números y más camas hotel y más hoteles y más restaurantes. Y hay que hacer crecer el aeropuerto y hay que construir nuevas pistas para que aterricen más aviones. Y hay que seguir abriendo los aforos de los atractivos turísticos. Creo que lo que hay que hacer es justamente esa mirada que de alguna forma la pandemia nos ha impuesto, y es volver hacia un ritmo más lento en todo, ¿no? El slow travel también, ¿no? O sea, el viajar despacio, el viajar menos, el tomar menos aviones, el tomar menos cruceros, o si puedes, ningún crucero. El viajar, si puedes, si quieres viajar en bicicleta o en auto, ¿no? A sitios cercanos, a lugares de proximidad, a comunidades mucho más cercanas a la tuya, que probablemente no conoces. ¿Cuántos latinoamericanos conocen Miami y a veces no conocen sus propios sitios patrimoniales, ¿no? Yo siempre hago esa pregunta a mis alumnos. ¿Cuántos peruanos se han ido afuera y no han ido a Machu Picchu, por ejemplo, o a nuestros sitios arqueológicos o a nuestros sitios patrimoniales en general? O sea, ¿cómo estamos nosotros mismos valorando nuestros espacios? Entonces, yo creo que hay que volver hacia atrás. Creo que hay que poner un límite a estos modelos masivos, extractivos, esta mirada capitalista que ha tomado al turismo y lo ve como una actividad extractiva 100% hasta agotar los recursos naturales, culturales, no importa, ¿no? O sea, yo creo que ha habido una mirada hasta el 2019 que estaba agotando los recursos y no importaba que los agotara. Tú mirabas el caso de Venecia y te daba pena Venecia, una ciudad pequeñita, totalmente colapsada, con miles de personas diariamente, y seguían llegando los barcos y los barcos, uno más grande que el otro, y la pobre Venecia, además hay una época del año en que se inunda totalmente, y después se inundaba y llegaban los miles de personas a copar todo, todos sus negocios, todos sus rincones, todas sus calles, y la gente local termina yéndose de la ciudad porque le parece invivible. Entonces, creo que hay una necesidad de voltear los ojos hacia un modelo realmente sostenible, de decir, ok, vamos a poner realmente límites a estos recursos, porque estos recursos se agotan, estos recursos se malogran, estos recursos van a colapsar en algún momento, así como lo tenemos que hacer con el planeta en general, ¿no? Y tenemos que empezar a renunciar a una serie de cosas, a renunciar a una serie de cosas como el mismo hecho de atiborrar destinos, ¿no? De que un destino se ponga de moda y que todo el mundo quiera ir a ese destino. Hay que empezar a poner cuotas del número de personas que pueden recibir los destinos en determinadas épocas. No podemos estar colapsando las ciudades, ¿no? Y sobre todo ciudades con recursos culturales y naturales como la mayoría tiene. Entonces sí creo que hay que, lo que generan estos fenómenos masivos de invasión de recursos culturales y naturales es un rechazo. Las comunidades anfitrionas lo que terminan haciendo es rechazando estas presencias. Y además, fíjate, es muy curioso porque la comunidad anfitriona termina vinculando cualquier problema que aparezca en la ciudad al turista. Cualquier tipo de problema, el culpable es el turista. Aunque no lo sea necesariamente,
pero todos los problemas que pueda tener la ciudad termina siendo responsabilidad del turista. Entonces el turista termina siendo el malo. En Barcelona siempre hay un lema que hay algunos vecinos que utilizan, que dicen terrorista, no, ¿cómo es? Turista, terrorista, ¿no? El turista es un terrorista, ¿no? Y hay algunos turistas que dicen, no, nosotros no somos terroristas, nosotros somos viajeros, ¿no? Que queremos ir Bueno, pero entonces hay que cambiar la actitud y la manera como estamos viajando. Hay que bajarle unos cuantos, en lugar de ampliar las pistas de aviones, probablemente lo que tendríamos que hacer es poner cuotas de llegadas de aviones, como lo está haciendo ahora Venecia. Ya no pueden entrar 10 cruceros al día, van a entrar 3 cruceros a la semana. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? 3 cruceros a la semana, es decir, hay que empezar a poner cuotas limitando el número de acceso. Y eso que es lo que te estoy diciendo ahorita es una de las tantas medidas que podrían tomarse. Otra de las grandes medidas que hay que trabajar es la concientización con la gente, tanto la anfitriona como la que visita los lugares, ¿no? Es necesario plantearnos una visión quizás más empática respecto a la actividad turística y basándonos en eso, ¿qué planteas? Es decir, la comprensión de la relevancia que paulatinamente ha adquirido el turismo cultural. ¿Cuáles son los lineamientos para lograr desarrollo en los territorios que incluya tanto el crecimiento económico como el cuidado de los espacios y las comunidades? A ver, yo creo que uno de los temas más importantes es establecer un diálogo permanente, entender que el desarrollo o la puesta en valor de un recurso cultural para que el público en general nos acerquemos, nos apropiemos de ese patrimonio, es parte de un proceso que puede continuar y desarrollarse hasta convertirlo en un producto turístico. Es decir, generalmente lo que se suele trabajar en los ministerios de Cultura y Turismo son como procesos separados, ¿no? Yo me encargo del patrimonio, tú encárgate de lo que es el producto turístico. Y en realidad estamos hablando de un solo proceso, estamos hablando de un solo proceso que tendría que ser mirado de la misma forma por los dos sectores. Finalmente estamos hablando que ese patrimonio es el motivo por el cual vienen a visitarnos, ¿no? Es decir, yo siempre lo digo, el visitante no viene porque yo tenga un hotel, el visitante no viene porque yo tenga determinados servicios. Es cierto que puede ser más atractivo o menos atractivo tener un hotel en la selva o tener un hotel de determinadas características, pero sobre todo se viene para ver ese patrimonio que me distingue de los demás, para ver ese patrimonio único que viene, que yo he sabido conservar, etcétera, y cómo ese patrimonio lo desarrollo en un proceso continuo, con un diálogo permanente con esa comunidad que es dueña de ese patrimonio. Eh, ya no estamos hablando únicamente de convocar a la población para que participen, ¿no? En talleres, en el que opinen y en el que digan si están de acuerdo o no están de acuerdo. Estamos hablando de apropiaciones, estamos hablando de procesos de gobernanza, de una gobernanza en que los ciudadanos, los vecinos se apropien, estén opinando, estén conciliando, estén concertando, estén cooperando entre ellos y estén tomando decisiones en conjunto, ¿no? Ya es la gobernanza, creo que en este caso, en el campo del turismo y la cultura, es lo que nos debe de permitir pasar de un gobierno de un gobierno de pocos a un gobierno de todos, ¿no? Eh, en el cual los actores estemos bastante más integrados, ¿no? Y estemos bastante más interesados en conocernos, en dialogar y en encontrar esos puntos en común.
creo que justamente de eso se trata la gobernanza. Entonces yo creo en la gobernanza, creo en ese diálogo y creo en esos procesos continuos que permiten ese trabajo entre estos dos sectores, ¿no? No como dos sectores separados, no como dos sectores que uno se encarga de una cosa y el otro de otra, cada uno se da la espalda. Eh, o cada uno tiene diferentes miradas y perspectivas, ¿no? Cada uno es receloso del otro. Creo que ahí hay que tener una mirada conjunta y poder participar y apoyar en todo, ¿no? Entonces, creo también que en el caso del turismo cultural, eh, el reto hacia el futuro, también estamos hablando de cambiar una serie de cosas hacia el futuro, ¿no? Se está hablando mucho de la regeneración, de cómo estamos entrando a un turismo regenerativo, cómo a partir de la pandemia ayudamos a regenerar el planeta, cómo ayudamos a regenerar las comunidades, cómo ayudamos a regenerar esos patrimonios, ¿no? Yo creo muchísimo en la regeneración, en nuestras capacidades como sociedad de ayudar a la regeneración. Creo que ya no se trata solo de ser sostenibles, creo que de alguna manera hemos fallado con la sostenibilidad. Creo que nos tenemos que poner techos más altos y pensar ahora en tratar de regenerar espacios que nosotros podremos haber afectado en el pasado, ¿no? A propósito de esa necesidad de generar diálogos que nos permitan replantearnos prácticas, sistemas, estrategias y políticas en torno a la relación del turismo y la cultura, tuvimos este año un evento de gran importancia que es Mundiacult 2022. Quisiera que nos contaras cómo percibes este evento, sus agendas, sus propuestas, sus posibilidades en el marco particular de la relación entre la cultura y el turismo. Es una pregunta muy interesante. Yo creo que tiene un gran reto este espacio de Mundiacult. Es un gran reto porque las discusiones además están vinculadas a los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Estás hablando de que nos quedan 8 años 8 años para los objetivos de desarrollo sostenible. Probablemente Pondiacul va a ser un buen espacio para ver qué tanto hemos avanzado, qué tanto estamos en falta, ¿no? Qué tanto va a ser posible que lleguemos o que no lleguemos. Y en ese sentido, creo que nuevamente la relación entre turismo y cultura, y creo que va a haber el espacio y se está planteando el espacio para las discusiones entre turismo y cultura, que ya no pueden ser vistos como durante mucho tiempo estos dos sectores separados, enfrentados, contradictorios, que se dan la espalda, o muchas veces yo recuerdo que autores en el pasado, cuando tú leías de turismo y cultura, referían a ese matrimonio, ¿no? Que se peleaba, que se daba la espalda muchas veces, o ese matrimonio que terminaba en divorcio. Yo creo que hay que iniciar una nueva relación, una relación de amistad, ¿no? Como ahora como la juventud, una relación de amistad diferente, que pueda incluso tener una proyección de futuro, que se mire con respeto, que se mire con aprecio, con apoyo mutuo. Yo creo que esa es una relación que se tiene que replantear totalmente. Ya no puede verse como una relación de conflicto, como durante mucho tiempo se ha planteado, una relación de conflicto entre estos dos sectores. Tenemos que dar un paso para adelante y plantear una relación diferente. Creo que también hay que empezar a diseñar nuevos modelos institucionales dentro de la gestión pública y dentro también de los proyectos de gestión privada, a ser innovadores. Me parece que nos hemos quedado un poco también atrás en la innovación en el campo del turismo cultural, ¿no? Nos hemos quedado ahí un poco. Creo que hay que empezar a innovar muchísimo más en nuevas maneras de trabajar estos dos sectores.
sobre todo en las formas en que las comunidades empiezan a participar y a decidir y a gestionar sus propios territorios y a gestionar sus propios patrimonios. Creo que hay que hacer un replanteo general y creo que Mundiacult es un buen espacio para generar probablemente o repensar un modelo para que la relación entre turismo y cultura tenga un futuro muchísimo más probable, ¿no? Mucho más responsable hacia adelante y que no ocurra lo que ha pasado hasta el momento, ¿no? Que tenemos avances, pero también tenemos grandes retrocesos. Entonces, yo espero que lo que pase a partir de Mundiacult sean grandes pasos hacia adelante y muy pocos retrocesos, ¿no? Bueno, muchas gracias Diana, a ti por esta conversación. Hoy nos has planteado reflexiones muy pertinentes y necesarias para pensar esa relación entre el turismo y la cultura, que desde ciertas miradas puede parecer un poco antagónica, pero vamos a la profundidad de ambas dimensiones descubriendo que es posible pensar y generar estrategias que nos permitan hacer de la actividad turística algo que impulsa no solamente el crecimiento económico, sino también el fortalecimiento de la identidad, de los territorios, de las comunidades y de la cultura misma. Gracias entonces por tu tiempo y tu dedicación. Sabes que siempre eres bienvenida. Bueno, muchas gracias a Banasta por la invitación, por esta serie de podcasts que seguramente van a estar súper interesantes, escuchar a otros colegas de otras partes del mundo, además abordando una serie de temáticas. Creo que van a enriquecer mucho el diálogo para Mundiacult, va a ser una muy buena preparación de motores. Muchas gracias a ustedes. Cultura y Desarrollo es un podcast producido por Banasta Mediaciones, dirigido por Clara Mónica Zapata y la producción por Lalita Guillén. La edición de contenidos está a cargo de Manuela Vives y la producción musical es obra de Cristian Gallego. Queremos agradecer infinitamente a quienes nos escuchan y recorren el camino de la cultura, a los invitados también que hacen posible la construcción de este diálogo. Agradecer a nuestros aliados y amigos por vivir, pensar, retar y sobre todo construir alrededor de la cultura. Nos escuchamos en el próximo episodio.